El sonido seco de la puerta blindada, cerrándose de golpe, resonó en todo el rellano, pero más desgarrador fue el crujido del marco de plata, el único retrato de su difunto marido, al estrellarse contra las baldosas frías, porque su propio hijo, sangre de su sangre, se lo había arrojado a los pies, junto con una vieja maleta a medio cerrar. Me tienes harto, eres una carga, por tu culpa he perdido mi trabajo y mi vida es un maldito desastre, lárgate de mi casa, le había gritado Santiago, un hombretón de 32 años, con la cara desfigurada por una rabia incomprensible, antes de echar la llave por dentro y dejarla en la calle. Mercedes, a sus 70 años, con las manos aún deformadas por la artrosis y los callos de haber fregado tantas escaleras para pagarle la universidad a ese mismo muchacho, se quedó paralizada en el pasillo oscuro de aquel edificio de los suburbios de Madrid, temblando no por la tormenta que azotaba los cristales del descansillo, sino por el frío cortante de la traición. Se habla mucho hoy en día de que el desorden en la vida de los jóvenes es un impuesto invisible que los arruina, pero, Dios de misericordia, ¿qué impuesto tan cruel, perverso y despiadado es entregar tu juventud, tus ahorros en pesetas de toda la vida y hasta el último aliento de tu cuerpo para criar a un hijo, solo para que te trate como a una bolsa de basura que estorba en su caótico piso? Las madres de nuestra generación nos quitábamos el pan de la boca, cosíamos de madrugada a la luz de un flexo y aguantábamos lo indecible para que a nuestros niños no les faltara de nada, creyendo ciegamente que estábamos sembrando amor incondicional, pero a veces lo que se cosecha es un egoísmo feroz que te arranca el alma de cuajo y te deja sin respiración. Mercedes no suplicó, no golpeó la madera maciza ni levantó la voz para evitar el escándalo con los vecinos, porque el pudor, la decencia y ese amor de madre que roza el martirio, incluso en el momento de mayor humillación, la obligaron a tragarse las lágrimas amargas que le quemaban la garganta. Se agachó lentamente, sintiendo los pinchazos de la edad en las rodillas, para recoger los cristales rotos de la fotografía de su esposo y meterlos con cuidado en su bolso de cuero gastado, junto a un humilde rosario de madera y una cartilla de ahorros que aún guardaba con la ilusión de dársela el día que él formara su propia familia. Ese era todo su equipaje, eso y una profunda sensación de fracaso que le oprimía el pecho mientras bajaba los escalones, arrastrando los pies hacia una calle inundada por la lluvia de noviembre, completamente sola, mientras arriba, en la comodidad de un hogar que ella misma ayudó a levantar, un hijo ciego de soberbia prefería hundirse en su propia miseria antes que soportar la presencia sagrada de quien le dio la vida. Para entender cómo una madre llega a encontrarse sola y empapada bajo la lluvia en las calles de Madrid, expulsada de su propio hogar, hay que retroceder en el tiempo y adentrarse en la oscuridad de una casa que antes fue un templo de amor y sacrificio y que poco a poco se transformó en un infierno de ingratitud. Mercedes no siempre fue esta mujer frágil de hombros encorvados. Hubo una época en la que su espalda sostenía el peso del mundo entero para que a su hijo no le rozara ni la brisa. Cuando se quedó viuda siendo apenas una muchacha, con un niño pequeño agarrado a sus faldas, no hubo tiempo para llorar ni para lutos prolongados, porque el hambre no entiende de penas. Entró a trabajar en un taller de costura en Vallecas, un antro sin ventilación donde el ruido de las máquinas de coser ensordecía y el polvo de las telas se metía en los pulmones. Allí pasó Mercedes los mejores años de su vida, dejándose la vista bajo la luz amarillenta de un flexo parpadeante, empalmando turnos dobles, ahorrando peseta a peseta, privándose de un abrigo nuevo en invierno o de un simple café caliente, todo para pagarle a Santiago los estudios de diseño gráfico que él tanto anhelaba. Ella creía, con esa fe ciega e inquebrantable que solo tienen las madres de nuestra generación, que el amor y el sacrificio extremo
forjarían a un hombre de provecho, a un ser humano noble, y durante un tiempo pareció que la semilla daba buenos frutos. Santiago se graduó, encontró trabajo y con los ahorros de toda la vida de Mercedes dieron la entrada para aquel piso en los suburbios, un lugar que debía ser su refugio definitivo. Sin embargo, el diablo no siempre se presenta con cuernos y rabo. A veces se cuela en nuestras vidas disfrazado de desorden, de soberbia y de un caos silencioso que va pudriendo el alma. A sus 32 años, Santiago se había establecido como diseñador independiente, trabajando desde casa, pero lo que debía ser el inicio de una carrera brillante se había convertido en un pantano asfixiante. Su vida entera era un desastre absoluto, un reflejo físico del tormento y la arrogancia que habitaban en su cabeza. El apartamento que Mercedes limpiaba con tanto esmero al principio se había ido transformando por imposición de él en un auténtico vertedero, un nido de porquería, donde la luz del sol rara vez lograba filtrarse a través de las persianas bajadas. Por todas partes rodaban latas de bebidas energéticas y tazas de café con restos de moho en el fondo. El suelo del salón estaba minado de cables enredados, cargadores rotos y ropa sin lavar que se apilaba en las esquinas como monumentos a la dejadez. El escritorio de Santiago era el epicentro de aquel desastre, sepultado bajo montañas de facturas sin abrir, bocetos arrugados y cajas de comida rápida manchadas de grasa. Su vida digital no era diferente. La pantalla de su ordenador era un mosaico caótico de archivos con nombres ridículos como Proyecto, Final, 1, Final, Definitivo, Este, Sí, Es, El, Último. Una maraña de datos que lo obligaba a perder horas valiosas buscando documentos que nunca aparecían cuando los necesitaba. Santiago vivía en un estado de agotamiento crónico, siempre al límite de los plazos de entrega, siempre pidiendo prórrogas, siempre perdiendo dinero. Pagaba constantemente lo que hoy los modernos llaman un impuesto invisible, un peaje carísimo por su propia falta de disciplina. Tenía que volver a comprar ratones de ordenador o cables que perdía en su propia habitación. Sufría penalizaciones económicas por entregar los trabajos tarde a las agencias y despilfarraba lo poco que ganaba pidiendo comida a domicilio todos los días porque la cocina estaba tan llena de cacharros sucios que era imposible hervir siquiera un cazo de agua. Pero en lugar de mirarse al espejo, asumir su responsabilidad y madurar de una vez por todas, Santiago hizo lo que hacen los cobardes: buscar un chivo expiatorio. Y la víctima perfecta, la más silenciosa, la que nunca se iba a defender, era su propia madre. La presencia de Mercedes, que solo intentaba sobrevivir en una esquina de la casa sin hacer ruido, empezó a molestarle profundamente. Si ella tosía por las mañanas, fruto de aquellos años tragando polvo en el taller, él daba un golpe en la mesa quejándose de que le desconcentraba. Si ella caminaba despacio por el pasillo debido a la artrosis, él resoplaba, acusándola de interrumpir su flujo de trabajo. Para Santiago, los ojos tristes y la actitud servicial de su madre no eran un recordatorio de amor, sino un espejo incómodo que le devolvía la imagen de su propio fracaso, y eso le generaba una rabia enfermiza. Mercedes intentaba ayudar en lo que podía, tratando de recoger una taza aquí o doblar una camiseta allá cuando él no miraba, con el único afán de que su niño viviera en un entorno decente, pero cada vez que él notaba que alguien había tocado su desastre, estallaba en cólera. Le gritaba con una crueldad que a ella le helaba la sangre, asegurando que él tenía su propio orden dentro de aquel caos y que ella, una ignorante que no sabía nada de tecnología ni de diseño, le estaba arruinando la vida al moverle sus papeles. Aquellas palabras eran puñales directos al corazón de una mujer que solo conocía el lenguaje del cuidado. Pero Mercedes bajaba la cabeza, se santiguaba a escondidas y le pedía a Dios paciencia, justificando los desplantes de su hijo con el estrés del trabajo. Hasta que llegó la tarde del punto de no retorno,
el día en que la cuerda se rompió para siempre y la oscuridad se tragó cualquier rastro de piedad. Santiago tenía que entregar la campaña más importante del año para una agencia de publicidad del centro de Madrid, un contrato que supuestamente lo sacaría de las deudas que lo ahogaban. Llevaba 3 noches sin dormir, alimentándose a base de cafeína y furia, rodeado de su habitual estercolero. A las 5 de la tarde, cuando solo faltaban 2 horas para el límite de entrega, el caos le cobró la factura final. Necesitaba conectar un disco duro externo plateado donde guardaba los archivos en alta resolución, pero el disco no estaba sobre la mesa. No estaba bajo los papeles, no estaba entre las cajas de pizza, no estaba enredado en los cables. Empezó a buscarlo frenéticamente, tirando sillas, volcando papeleras, maldiciendo en voz alta mientras el sudor frío le empapaba la camisa. La desesperación se transformó en una fiera acorralada cuando el reloj marcó las 6:30 y su teléfono comenzó a vibrar sin parar con las llamadas del cliente furioso. El contrato se canceló de forma fulminante mediante un correo electrónico que además incluía una amenaza de demanda por incumplimiento, exigiendo una indemnización que Santiago jamás podría pagar. Su carrera, su orgullo y su precaria estabilidad económica se derrumbaron en cuestión de segundos. El silencio que siguió en la habitación fue denso, casi asfixiante, roto solo por el zumbido del ordenador. Fue entonces cuando sus ojos inyectados en sangre se posaron en la figura temblorosa de Mercedes, que había asomado la cabeza por el marco de la puerta, asustada por el estruendo de los muebles cayendo. Ella llevaba en la mano un trapo de polvo. Había estado limpiando discretamente el mueble del televisor en el salón. Para el cerebro enfermo y frustrado de Santiago, la ecuación fue inmediata, irracional y letal. Se convenció a sí mismo, en un acto de suprema negación de sus propios errores, de que su madre, en uno de sus intentos por limpiar, había tirado el disco duro a la basura o lo había escondido. No le importó que la basura llevara días sin bajarse por culpa de él. No le importó la falta de lógica. Solo necesitaba a alguien a quien culpar para no tener que admitir que él mismo era el arquitecto de su propia desgracia. Caminó hacia ella a zancadas pesadas, pareciendo un extraño, un monstruo que había devorado al niño que Mercedes una vez acunó. Se paró a un palmo de su rostro y con una voz que no temblaba por la tristeza, sino que vibraba por el odio, soltó el veneno que llevaba acumulando meses. La acusó de ser una vieja inútil, una carga insoportable que no aportaba nada más que miseria y atraso a su vida. Le echó en cara su falta de estudios, ignorando deliberadamente que ella renunció a cualquier futuro para dárselo a él. Eres mi mayor desgracia, una piedra en el cuello que me está hundiendo. Por tu maldita manía de tocar lo que no entiendes me acaban de arruinar. Y yo no voy a hundirme contigo, le escupió a la cara, con los dientes apretados. Mientras Mercedes negaba con la cabeza, incapaz de articular palabra, sintiendo que el pecho se le abría en dos y el corazón se le caía a pedazos al suelo. No hubo oportunidad para defenderse. No hubo espacio para buscar juntos el maldito aparato. Ciego por una furia que rozaba la locura, Santiago la agarró por el brazo, sin la menor delicadeza, y la arrastró por el pasillo hacia la puerta principal, ignorando el llanto ahogado de la mujer que le dio la vida. Fue al dormitorio de su madre, agarró la primera maleta raída que encontró sobre el armario, tiró un par de jerseys dentro de cualquier manera y se la arrojó a los pies en el rellano, junto con aquel marco de plata que se hizo añicos contra el suelo, sellando con ese golpe no solo la puerta de su casa, sino cerrando para siempre las puertas de la gracia y el amparo de Dios sobre su vida, dejando a Mercedes a merced de la tormenta, cargando con la condena de un pecado que ella nunca cometió. El eco metálico del cerrojo, al girar 2 veces por dentro, fue el sonido más definitivo y lapidario que Mercedes había escuchado en toda su larga y fatigada existencia, un chasquido frío que cortó de tajo el cordón umbilical invisible que aún la unía a la única razón de su vida,
dejándola suspendida en un abismo de incomprensión y dolor sobre las baldosas heladas del rellano. Allí, en la penumbra de aquel pasillo de un edificio de ladrillo, visto en los ensanches de Madrid, la anciana se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada, escuchando cómo los pasos furiosos de Santiago se alejaban al otro lado de la puerta, hundiéndose de nuevo en la inmundicia de su propio encierro, mientras ella quedaba a merced de una intemperie que iba mucho más allá del temporal que azotaba la ciudad aquella fatídica noche de noviembre. Cualquier otra persona habría estallado en gritos, habría aporreado la madera maciza exigiendo una explicación, reclamando sus derechos sobre unos ladrillos que habían sido pagados con el sudor de su frente, con las horas robadas al sueño y con la sangre de sus dedos pinchados por las agujas del taller de costura. Pero Mercedes pertenecía a esa estirpe de mujeres antiguas, forjadas en el yunque del sacrificio silencioso, que han interiorizado de una forma casi mística que amar a un hijo significa, a veces, dejarse crucificar por él sin emitir un solo lamento. En su mente, nublada por el impacto brutal del rechazo, no anidaba la semilla del rencor, sino una culpa distorsionada, una resignación dolorosa y pura. Si su niño, cegado por el estrés y la desesperación de un mundo moderno que ella no lograba comprender, creía firmemente que su presencia de madre vieja, torpe y anticuada, era el yugo que le impedía volar y alcanzar el éxito. Entonces ella daría un paso al costado, desaparecería en las sombras sin hacer ruido, porque el amor verdadero no retiene, no asfixia y sobre todo no pasa facturas, incluso cuando el precio a pagar es el propio destierro. Se arrodilló con una lentitud agónica, sintiendo cómo el frío del suelo se le infiltraba en los huesos desgastados por la artrosis, y con unas manos que temblaban como hojas secas al viento, terminó de cerrar la cremallera reventada de aquella vieja maleta de cuadros escoceses que Santiago le había arrojado con tanto desprecio, comprobando que apenas contenía un par de faldas de lana, unas blusas raídas y un modesto abrigo de paño que conocía demasiados inviernos. Pero su verdadero tesoro, el único patrimonio que le importaba salvaguardar en medio de aquel naufragio vital, no estaba en el equipaje, sino escondido en el fondo de su bolso negro de polipiel, protegido por el tacto familiar de su rosario de cuentas de olivo. Era una pequeña caja de madera de nogal, sin barnizar, oscurecida por el roce constante de sus dedos a lo largo de los años. Un humilde cofre que no guardaba joyas de oro ni escrituras de propiedades, sino las reliquias sagradas de una maternidad inmolada. Dentro de esa caja descansaba un manojo de folios amarillentos, los primeros dibujos a crayón que Santiago le había regalado en la escuela primaria, trazos infantiles e inocentes donde él la retrataba como una reina con una corona torcida y escribía con caligrafía titubeante: para la mejor mamá del mundo, un contraste tan desgarrador con el hombre despiadado que acababa de echarla a la calle que, al recordar esos papeles, a Mercedes se le escapó el primer sollozo de la noche, un gemido ronco y ahogado que se tragó rápidamente, apretando los labios hasta hacerse daño. Junto a esos dibujos reposaba un pequeño crucifijo de plata deslucida que había pertenecido a su propia madre, un asidero espiritual al que aferrarse cuando las fuerzas flaqueaban, y, oculto bajo un forro de terciopelo raído, el verdadero testamento de su amor incondicional. Una libreta de ahorros de una modesta caja rural, cuyas páginas estaban selladas con ingresos minúsculos, peseta a peseta, euro a euro, el dinero de las limpiezas extras, de las privaciones voluntarias, un fondo que jamás había tocado ni para comprarse unas gafas nuevas, reservado en secreto para el día en que su hijo necesitara una ayuda para casarse o formar su propio hogar, un capital manchado de dignidad que ahora se llevaba consigo, no por avaricia,
sino porque su corazón de madre se negaba a dejarlo en medio del caos, custodiándolo para cuando la vida le devolviera la cordura a su muchacho. Se puso en pie apoyándose con dificultad en la pared desconchada, sintiendo un vértigo atroz que amenazaba con derribarla, y miró por última vez la mirilla de la puerta, ese pequeño ojo de cristal que la separaba para siempre del calor del hogar. Puso su mano derecha, callosa y surcada de venas azuladas, sobre la superficie fría de la madera, trazando lentamente la señal de la cruz en un gesto de bendición silenciosa. Que Dios te ilumine el entendimiento, hijo mío, que te quite la ceguera del orgullo, que encuentres la paz que yo no supe darte y que el Señor te perdone, porque tú no sabes lo que has hecho esta noche, murmuró con los ojos cerrados, enviando a través de la puerta un torrente de luz y perdón hacia el interior de la casa, donde el caos y la oscuridad ya empezaban a devorar a Santiago. Empezó a descender por las escaleras de terrazo, arrastrando la maleta escalón por escalón, un sonido sordo y rítmico que resonaba en el hueco del edificio como el redoble de una marcha fúnebre, pasando por delante de las puertas de los vecinos, detrás de las cuales se adivinaba el parpadeo de los televisores y el murmullo de las cenas familiares. Nadie salió al rellano, nadie asomó la cabeza para preguntar qué ocurría, evidenciando la fría indiferencia de una sociedad urbana donde los muros de ladrillo son más fuertes que la compasión humana, dejando a la anciana transitar su particular vía crucis en la más absoluta y desoladora soledad. El trayecto hasta la planta baja le pareció eterno. Cada peldaño era un recordatorio físico de su vejez y de su fracaso, pero al llegar al zaguán, el verdadero terror se materializó ante sus ojos. A través de la puerta de cristal y hierro forjado del portal, pudo ver cómo la tormenta se había desatado con una furia implacable, convirtiendo las calles del barrio en ríos oscuros, donde el agua sucia arrastraba la hojarasca del otoño bajo la luz mortecina de las farolas anaranjadas. Mercedes empujó el pesado portón, sintiendo de inmediato cómo una ráfaga de viento helado le cortaba la respiración y le empapaba el rostro, mezclando las frías gotas de lluvia con las lágrimas calientes que ya no podía contener. Salió a la acera, apretando el abrigo de paño contra su pecho débil, aferrando el bolso con la caja de madera como si fuera un escudo contra el desamparo del mundo, y comenzó a caminar sin rumbo fijo, arrastrando los pies sobre los charcos, mientras la inmensidad de la noche madrileña se la tragaba lentamente. Una figura frágil, encorvada y empapada, que no huía de su verdugo, sino que emprendía un amargo exilio para pagar con su propio sufrimiento la paz ilusoria de un hijo mal agradecido, adentrándose en el frío abismo donde solo la fe en la justicia divina podría mantener encendida la débil llama de su espíritu. La tormenta de noviembre no daba tregua en los ensanches de Madrid, transformando las avenidas desiertas en un paisaje hostil y despiadado para una mujer de 70 años que arrastraba una maleta con las cremalleras reventadas y el corazón hecho pedazos. Mercedes caminaba sin rumbo fijo, con los zapatos de cordones completamente empapados, sintiendo cómo el agua helada se le colaba por los calcetines de lana y le entumecía los dedos. Pero el verdadero frío, ese que paraliza la sangre y corta la respiración, no provenía de los charcos ni del viento racheado que le azotaba el rostro, sino del abismo que se había abierto en su pecho tras escuchar el portazo de su propio hijo. Las farolas anaranjadas proyectaban su sombra encorvada sobre el asfalto brillante, alargando su figura como si fuera el espectro de una maternidad en el exilio. Los escasos coches que pasaban a esas horas de la madrugada levantaban cortinas de agua sucia que la obligaban a arrinconarse contra las persianas metálicas de los comercios cerrados, encogiendo los hombros bajo el abrigo de paño gastado que ya no conservaba ni una pizca de calor. A cada paso,
El peso de la vieja maleta le desgarraba los tendones del brazo derecho, mientras, con la mano izquierda, apretaba contra su pecho el bolso de polipiel negra, protegiendo aquella cajita de madera que contenía los dibujos infantiles de Santiago y su cartilla de ahorros, el único ancla que la mantenía sujeta a la cordura en medio de aquel naufragio. No había rabia en su caminar lento y agónico. No había maldiciones murmuradas entre dientes contra la crueldad de su muchacho. Solo existía una inmensa y aplastante sensación de fracaso. Mercedes se preguntaba, con la ingenuidad dolorosa de las madres de su generación, en qué momento exacto se había equivocado, qué palabra de aliento le faltó pronunciar, o qué sacrificio adicional debió haber hecho para que su niño no se convirtiera en un hombre devorado por la ira y la frustración. El hambre comenzó a clavarle sus garras en el estómago vacío, un dolor sordo y familiar que la transportó a las épocas de escasez en el taller de costura de Vallecas, cuando engañaba a sus propias tripas, bebiendo vasos de agua caliente para cederle a Santiago el único filete de carne que había en la mesa. Sin embargo, este vacío físico no era nada comparado con el desamparo de verse repudiada, tratada como un estorbo pestilente, una basura desechable en el caótico ecosistema de la vida moderna, que ella jamás logró comprender. Las horas se arrastraron con la pesadez de una condena interminable, y la ciudad, sumida en su letargo de asfalto y hormigón, le negó cualquier atisbo de refugio. Intentó resguardarse bajo la marquesina de una parada de autobuses, pero un par de jóvenes que volvían de fiesta la miraron con esa mezcla de asco y burla que la sociedad reserva para los desahuciados, obligándola a agachar la cabeza y continuar su calvario, devorada por una vergüenza que no le correspondía. Fue entonces cuando las fuerzas amenazaban con abandonarla definitivamente y las rodillas le temblaban al borde del colapso, cuando la silueta imponente de la parroquia de San Judas Tadeo se recortó contra el cielo encapotado al final de una calle empinada. La iglesia, con sus muros de piedra centenaria y su campanario silencioso, parecía el único faro de esperanza en aquel mar de oscuridad. Mercedes arrastró los pies hasta el atrio, subiendo los 3 escalones de granito con un esfuerzo sobrehumano. Pero al llegar a los pesados portones de madera de roble, comprobó con desesperación que estaban cerrados a cal y canto, atrancados con un candado de hierro que le heló el alma. No había refugio físico en la casa del Señor a esas horas de la noche. Derrotada, sin un ápice de energía en su cuerpo frágil, la anciana se dejó caer sobre el frío escalón del pórtico, soltó el asa de la maleta y se acurrucó contra los relieves de la puerta, buscando un mínimo de consuelo en la cercanía de lo sagrado. Sus manos temblorosas buscaron en el interior del bolso y extrajeron el rosario de cuentas de olivo. Cerró los ojos, apretó la cruz de plata deslucida contra sus labios amoratados por el frío y dejó que el dique de su contención se rompiera por completo. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a surcar los surcos profundos de sus mejillas, mezclándose con la lluvia que el viento empujaba bajo el tejadillo del pórtico. No oró para pedir venganza, ni siquiera rogó para que se hiciera justicia terrenal por la humillación que acababa de sufrir. Su plegaria fue un monólogo desgarrador, una confesión íntima y dolorosa que brotaba desde las entrañas de una devoción maternal inquebrantable. «Padre Santo, Dios de misericordia», murmuró con una voz ronca que apenas era un hilo de aire. «No le tengas en cuenta lo que ha hecho esta noche. Mi Santiago no es un mal hombre, Señor. Es solo un alma confundida, un muchacho asfixiado por un mundo que le exige demasiado y le roba la paz. Yo he sido torpe. Dios mío, yo soy una vieja ignorante que no sabe de ordenadores ni de trabajos modernos. Yo solo he sabido limpiar y estorbar en su casa. Te suplico que lo perdones, que no dejes que el peso de este pecado le arruine la vida.
Quítale la ceguera del orgullo, límpiale el corazón de toda esa rabia que lo envenena, ordena su mente y dale la luz que yo no supe encender en su camino. Si mi sufrimiento de esta noche, si este frío que me cala los huesos sirve como penitencia para pagar por su tranquilidad, lo acepto con humildad, Señor. Pero no lo desampares a él, no lo dejes solo entre tanta suciedad y desconsuelo. Aquella confesión, pronunciada en la más absoluta soledad frente a unas puertas cerradas, era la expresión más pura del amor incondicional. Un amor que trasciende la lógica humana y roza el martirio, dispuesto a asumir la culpa del verdugo para salvar su alma. Mercedes se abrazó a sí misma, meciéndose levemente en el escalón de granito, encontrando en esa oración un extraño calor espiritual que le permitió soportar los embates de la madrugada, aferrada a su fe como el último escudo contra la desesperación total. El alba tardó en llegar, tiñendo el cielo de Madrid de un gris plomizo y triste, revelando la desolación de las calles tras la tormenta. La lluvia se había reducido a una llovizna fina y persistente. Mercedes continuaba acurrucada en el atrio, medio inconsciente por la hipotermia y el agotamiento, cuando el ruido del motor de un camión de reparto de panadería la sacó de su letargo. El vehículo se detuvo frente a una cafetería cercana a la iglesia y un hombre joven, enfundado en un mono de trabajo impermeable, comenzó a descargar cestos de pan caliente. El aroma a masa recién horneada viajó por el aire húmedo y golpeó el rostro de la anciana, despertando a la fiera del hambre que rugió en su estómago con una violencia insoportable. Mercedes intentó incorporarse, pero sus piernas no respondieron. Se limitó a observar al repartidor con unos ojos velados por la necesidad. El joven, al volverse para cerrar las puertas del camión, reparó en la figura miserable acurrucada en la escalinata de la parroquia. Durante unos segundos dudó, sopesando la situación, pero la compasión, que a veces florece en los lugares más inesperados de la urbe, le movió el corazón. Se acercó a paso rápido, sacó de su bolsillo un bollo de pan envuelto en papel de estraza, todavía humeante, y se lo ofreció a Mercedes sin pronunciar palabra, con una mirada esquiva, pero cargada de piedad, antes de volver corriendo a su camión y arrancar el motor. La anciana tomó el pan con las dos manos, sintiendo el milagro del calor traspasando el papel y reviviendo la sensibilidad de sus dedos ateridos. Elevó la vista al cielo gris, musitando un débil «Gracias, Dios mío», y desenvolvió el alimento con la desesperación de quien lleva días de ayuno. Justo cuando iba a llevarse el primer bocado a la boca, un sonido gutural, un quejido agónico y lastimero, captó su atención. De entre los cubos de basura apilados en el callejón colindante a la iglesia, emergió un perro callejero, un mestizo de pelo ralo, completamente empapado y embarrado, con las costillas marcándose cruelmente bajo la piel y una de las patas traseras encogida. El animal cojeó hasta detenerse a 2 metros de Mercedes, mirándola con unos ojos enormes, asustados y suplicantes, temblando con una convulsión incontrolable. En esa mirada desamparada, Mercedes vio el reflejo de su propia miseria. No era un simple animal famélico, era otra criatura de Dios, abandonada a su suerte, repudiada por un mundo indiferente, sufriendo en silencio el mismo frío y el mismo hambre que le estaban arrebatando a ella las fuerzas. Cualquier persona en su situación, al borde de la inanición, habría ignorado al perro para salvar su propia vida, pero la grandeza de un alma se mide en el abismo de sus carencias. Mercedes no lo dudó un instante, bajó la mano que sostenía el pan, partió el bollo caliente exactamente por la mitad, desprendiendo una nube de vapor fragante, y extendió el brazo hacia el animal. «Ven, pequeña criatura, acércate, no tengas miedo, que aquí los dos estamos igual de solos», le susurró con una voz dulce y maternal, la misma voz con la que arrullaba a su hijo décadas atrás. El perro dudó, desconfiado por los golpes que seguramente le habría dado la vida, pero el hambre y el tono apacible de la mujer
vencieron su terror. Se acercó arrastrándose sobre el vientre húmedo, tomó el pedazo de pan de las manos de Mercedes con una delicadeza extrema para no lastimarla con los dientes y lo devoró en 2 bocados desesperados. Luego, en un gesto de infinita gratitud, el animal apoyó su hocico mojado sobre la rodilla de la anciana, dejándose acariciar el pelaje empapado por aquellos dedos deformados por el reuma. Allí, en la gélida escalinata de granito de una iglesia cerrada, bajo la llovizna implacable de Madrid, se formó una estampa de solidaridad pura y desgarradora, una madre repudiada y un perro vagabundo, compartiendo la miseria del mundo, demostrando que incluso cuando te han arrebatado la dignidad, el techo y el calor de tu propia sangre, la capacidad de amar y de sentir compasión por el sufrimiento ajeno es el único tesoro que nadie, ni siquiera la crueldad más atroz de un hijo, te puede arrebatar. Mercedes comió su mitad del pan lentamente, saboreando cada miga como si fuera el manjar más exquisito, sintiendo cómo el calor del alimento y la compañía del animal le inyectaban una brizna de esperanza en las venas, aguardando con paciencia infinita a que las puertas del templo se abrieran por fin, confiando ciegamente en que Dios nunca abandona a los que tienen el corazón roto y las manos limpias. El eco de las campanadas de las 7 de la mañana rasgó el velo plomizo del amanecer madrileño, vibrando en el aire húmedo como una llamada a la misericordia. Desde el interior de la parroquia de San Judas Tadeo, el sonido metálico de un cerrojo pesado rompió el silencio de la escalinata. El padre Padro, un sacerdote de 60 y tantos años, con el rostro surcado por las arrugas de quien ha escuchado demasiados pecados y consolado demasiadas penas, empujó con el hombro la pesada hoja de roble de la entrada principal. Esperaba encontrarse con la soledad habitual de la plaza barrida por la llovizna, pero su mirada tropezó casi de inmediato con una estampa que le encogió el corazón. Allí, acurrucada contra la base de una columna de granito, yacía una mujer menuda, envuelta en un abrigo de paño empapado, con los labios teñidos de un tono violáceo alarmante y la respiración tan superficial que parecía a punto de extinguirse. A su lado, protegiendo el cuello de la anciana con su propio cuerpo escuálido, un perro callejero gruñó débilmente al ver al párroco, un acto de lealtad instintiva de un animal que acababa de encontrar a la única persona en el mundo que había estado dispuesta a partir su último mendrugo de pan con él. El sacerdote no dudó un instante. Ignorando el frío que le calaba la sotana, bajó los escalones de 2 en 2, se arrodilló sobre los charcos y apartó con suavidad al perro, que pareció comprender que aquel hombre de ropajes oscuros no era una amenaza. Al tomar el pulso de la mujer, sintió la piel helada y áspera, las manos deformadas por décadas de trabajo físico. Padro, sin pedir ayuda, la levantó en brazos. Pesaba tan poco, apenas como un pájaro herido, que el párroco sintió una punzada de indignación hacia el mundo que permitía que alguien llegara a ese extremo de abandono. Con paso rápido y firme, cruzó el umbral del templo, atravesó la nave central donde el olor a incienso frío y cera quemada impregnaba las paredes, y la llevó directamente a la casa rectoral contigua, un refugio cálido y modesto resguardado de las inclemencias del exterior. La depositó sobre el sofá de cuero gastado de su despacho, encendió la estufa de butano y corrió a la pequeña cocina para calentar agua y preparar un caldo reconstituyente, mientras el perro, que se había colado sigilosamente tras ellos, se enroscaba a los pies de la mujer, negándose a abandonar a su salvadora. Cuando Mercedes abrió los ojos horas más tarde, la confusión inicial dio paso a una extraña sensación de ingravidez. Ya no había lluvia, ni viento cortante, ni el desprecio fulminante en los ojos de su hijo. Estaba envuelta en una manta gruesa de lana, y el calor de la estufa acariciaba sus rodillas entumecidas. A su lado, sobre una mesita de caoba,
Humeaba una taza de caldo de ave, y frente a ella, sentado en una silla de Anea, el padre Padro la observaba con una expresión de infinita compasión. «¿Dónde estoy?», murmuró ella, con la voz rasposa y débil. «Estás a salvo, hija. Estás en la casa del Señor», respondió el sacerdote con una voz grave y serena, acercándole la taza a los labios. Mercedes bebió un sorbo, sintiendo cómo el líquido caliente le devolvía la vida a sus entrañas, y al bajar la vista, vio al perro mestizo durmiendo plácidamente sobre la alfombra. Una lágrima solitaria e involuntaria resbaló por su mejilla al recordar la noche anterior, el portazo, la maleta arrojada, la foto rota, el padre Padro, intuyendo el abismo de dolor que se escondía detrás de esa lágrima, preguntó con suma delicadeza: «¿Qué ha pasado? ¿Alguien te ha hecho daño? Puedo llamar a tu familia, a tus hijos». En ese instante, la grandeza del alma de Mercedes se manifestó en su forma más pura. Cualquier otra persona, devorada por el resentimiento, habría aprovechado la oportunidad para denunciar la monstruosidad de Santiago, para buscar consuelo en la condena ajena. Pero una madre, incluso cuando sangra por las heridas que le ha infligido su propia sangre, protege instintivamente a su cría. «No tengo a nadie a quien llamar, padre», mintió piadosamente, bajando la mirada hacia sus manos callosas. «Me desorienté, me perdí en la tormenta y no supe cómo volver. Es la vejez que le nubla a una el entendimiento. No quiero ser una carga para nadie». Padro era un hombre sabio, curtido en las trincheras del sufrimiento humano. Sabía distinguir perfectamente entre la confusión de la senilidad y la mentira protectora de un corazón roto. Vio la maleta vieja y reventada en el rincón, vio la forma en que ella aferraba su bolso de polipiel negra contra el pecho, como si allí guardara su último aliento. Comprendió que aquella mujer no se había perdido, había sido desahuciada del mundo. Sin embargo, respetó su silencio, entendiendo que hay heridas tan profundas que ni siquiera el consuelo puede tocar sin causar más dolor. «No eres una carga, Mercedes. El Señor te trajo a mi puerta por una razón. Te quedarás aquí el tiempo que necesites. Hay una habitación pequeña junto a la sacristía que está vacía. Es tuya». Los días que siguieron fueron un testimonio silencioso del poder redentor del trabajo y la fe. Mercedes, incapaz de aceptar la caridad sin devolver nada a cambio, se negó rotundamente a permanecer postrada. Sus manos, que habían sido despreciadas y consideradas inútiles en el caótico apartamento de su hijo, encontraron un nuevo propósito en la vastedad de la parroquia. Comenzó limpiando su propia habitación, un antiguo trastero húmedo que en menos de 48 horas quedó inmaculado, oliendo a lejía y a jabón de Marsella. Luego, armada con una escoba, un trapo y una determinación inquebrantable, extendió su territorio al resto del templo. La iglesia de San Judas Tadeo, que siempre había adolecido de una ligera pátina de polvo y abandono debido a los escasos recursos de la diócesis, comenzó a transformarse bajo el cuidado meticuloso de la anciana. Mercedes fregaba las losas de mármol de la nave central hasta sacarles un brillo de espejo. Pulía los candelabros de bronce y el sagrario del altar mayor con una devoción casi litúrgica, frotando el metal mientras rezaba el rosario en voz baja. Acomodaba los reclinatorios, lavaba y planchaba los manteles de lino del altar con una precisión absoluta, eliminando hasta la más mínima arruga. Su labor no se limitó a la limpieza física, se extendió a la restauración de la belleza olvidada. En el pequeño patio interior de la rectoral, docenas de macetas con geranios y rosales yacían marchitos, víctimas de la falta de tiempo del párroco. Mercedes, con la paciencia de quien sabe que la vida siempre se abre paso si se le da un poco de amor, podó las ramas secas, removió la tierra apelmazada con sus propios dedos, regó y abonó cada planta, hablando con ellas en susurros. Semanas después, el claustro estalló en una sinfonía de colores y aromas.
El desorden y la dejadez que habían envenenado sus últimos meses en casa de Santiago desaparecieron por completo de su nueva existencia. Aquí, en el silencio sagrado de los muros de piedra, el orden exterior se convirtió en un reflejo de su paz interior. La limpieza no era un trabajo ingrato, era una ofrenda. Cada mota de polvo erradicada, cada hoja seca retirada, era una oración silenciosa elevada al cielo por la salvación de su hijo. Y a cada paso que daba por los pasillos de la iglesia, la seguía fielmente el perro callejero, al que el padre Padro había bautizado como Lázaro, por haber vuelto a la vida gracias a la bondad de la anciana. Lázaro se convirtió en su sombra, en su guardián silencioso, el ser que le devolvía el afecto incondicional que le había sido negado por su propia carne. Los feligreses no tardaron en notar el cambio. La iglesia no solo estaba físicamente más limpia y luminosa, sino que parecía haber adquirido una calidez humana, una vibración maternal que antes no poseía. Empezaron a fijarse en la mujer menuda, de cabello blanco recogido en un moño pulcro y delantal a cuadros, que siempre estaba dispuesta a ordenar los cancioneros o a barrer la entrada antes de la misa mayor. Su presencia transmitía una serenidad abrumadora. Cuando alguien se acercaba a darle las gracias, Mercedes respondía con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa que no llegaba a los ojos, una expresión dulce pero preñada de una melancolía insondable. En el barrio, la gente mayor comenzó a referirse a ella con un respeto teñido de misterio. La llamaban el ángel de la sonrisa triste. Nadie conocía su pasado, nadie sabía de dónde había surgido en aquella tormenta de noviembre, pero todos percibían la inmensa dignidad que emanaba de su figura frágil. Había encontrado un hogar, una comunidad que la valoraba no por lo que producía o por el dinero que generaba, sino por la pureza de sus intenciones y la luz que irradiaba su laboriosa humildad. El paso de las semanas trajo consigo la consolidación de esa nueva vida, pero el cordón umbilical del recuerdo seguía latiendo en el pecho de Mercedes. Una noche de finales de diciembre, mientras el viento helado aullaba contra los vitrales de la iglesia, el padre Padro notó que la luz del cuarto de la anciana seguía encendida más allá de la medianoche. Preocupado por su salud, se acercó de puntillas por el pasillo de baldosas de barro cocido y empujó levemente la puerta entreabierta. Lo que vio lo paralizó en el umbral, conteniendo la respiración ante la intimidad de la escena. Mercedes se había quedado dormida en la mecedora de mimbre, envuelta en su chal de lana. Sobre su regazo, la pequeña caja de madera de nogal, la misma que había protegido con su vida la noche de la tormenta, estaba abierta de par en par. El sacerdote dio un paso cauteloso hacia el interior de la habitación. Lázaro, acurrucado a los pies de la cama, levantó la cabeza, pero al reconocer al párroco volvió a cerrar los ojos. Padro bajó la vista hacia la caja. No había intención de husmear, sino un impulso genuino de arropar a la anciana y retirar el objeto para que durmiera cómoda. Sin embargo, al extender la mano, sus ojos captaron el contenido iluminado por la débil luz de la lámpara de noche. Lo primero que vio fueron unos folios amarillentos, gastados por el tiempo y el roce. Eran dibujos infantiles, trazados con crayones de colores brillantes. En uno de ellos se distinguía la figura de una mujer de la mano de un niño pequeño bajo un sol desproporcionadamente grande. En la parte inferior, con una caligrafía irregular y titubeante, se leía claramente: «Para la mejor mamá del mundo. Te quiero infinito. Tu hijo Santiago». El padre Padro sintió un nudo en la garganta. Esa mujer no estaba sola en el mundo. Tenía un hijo que la había amado con la devoción pura de la infancia y que ahora brillaba por su ausencia en la etapa final de su vida. Pero el verdadero impacto llegó cuando el sacerdote apartó suavemente los dibujos y descubrió lo que reposaba en el fondo de la caja junto al crucifijo de plata deslucida. Era una antigua libreta de ahorros de una modesta caja rural.
La cubierta estaba desgastada, pero en el interior, la última página impresa mostraba un saldo final. Padre parpadeó, incrédulo ante la cifra. Era una cantidad de dinero considerable, miles y miles de euros acumulados de forma lenta y dolorosa. Ingreso tras ingreso, peseta tras peseta durante décadas, y luego convertidos a euros sin que jamás se hubiera retirado un solo céntimo. El sacerdote miró los zapatos remendados de Mercedes, su abrigo de paño raído que colgaba de la percha, sus manos estropeadas por el reuma y los productos de limpieza. Pudo sumar 2 y 2 con la terrible clarividencia que da el conocimiento del alma humana. Esa libreta no era un tesoro de avaricia, era un testamento de amor. Era el sudor, la sangre y las privaciones de toda una vida de una madre que se había negado a sí misma las comodidades más básicas para construirle un colchón de seguridad a ese tal Santiago. De repente, todas las piezas encajaron en la mente del padre Padro con una brutalidad sobrecogedora. Comprendió el origen de la maleta arrojada, la desesperación muda en medio de la tormenta, la negativa a llamar a su familia. Mercedes no se había perdido. Había sido expulsada, desechada como un trapo viejo por el mismo hijo al que le había entregado hasta el último aliento de su juventud y el fruto de todos sus sacrificios. Y a pesar de esa traición monstruosa, de esa ingratitud cósmica, ella se había llevado la libreta consigo no para gastarla, sino para custodiarla celosamente en esa caja de madera, protegiendo el futuro del mismo hombre que la había condenado a la calle. No había pronunciado una sola palabra de odio contra él. Al contrario, cada lágrima derramada en silencio, cada rosario desgranado en la oscuridad de la iglesia, era una súplica por su bienestar. Una lágrima gruesa y caliente resbaló por la mejilla arrugada del viejo párroco. Con manos temblorosas, Padre cerró la tapa de la caja de madera de nogal con suma delicadeza para no despertar a la anciana. Acomodó la caja sobre la mesita de noche, tomó una manta de los pies de la cama y cubrió los hombros de Mercedes. Se quedó allí unos minutos, observando el rostro plácido y cansado de la mujer, cuya respiración rítmica llenaba el pequeño cuarto. El padre Padro se santiguó lentamente, sintiendo que estaba en presencia de algo sagrado, de un martirio silencioso que avergonzaba a las mayores penitencias. Retrocedió hacia la puerta y antes de cerrarla, elevó la mirada hacia el crucifijo colgado en la pared encalada. Dios Todopoderoso, susurró con una intensidad que le hizo temblar la voz. Tú que pesas los corazones en la balanza de tu justicia perfecta, te ruego por el hijo de esta mujer, que la ley de la siembra y la cosecha que rige este mundo le muestre el abismo de su error. Haz que la ceguera de quien despreció y arrojó a la basura este tesoro incalculable se cure pronto, aunque deba ser con el fuego del remordimiento y la caída. Tráelo de vuelta, Señor, no por castigo, sino para que esta madre pueda ver la obra de su amor completada antes de que la llames a tu lado. El sacerdote cerró la puerta, dejando a Mercedes inmersa en un sueño reparador, ignorante de que su doloroso sacrificio ya había inclinado la balanza del destino y que en alguna parte de la ciudad los engranajes del karma y la justicia divina habían comenzado a girar implacablemente para cobrar la factura más alta de todas al hijo pródigo que aún no sabía que lo había perdido todo. Mientras Mercedes florecía en la gracia del Señor entre los fríos muros de piedra de la parroquia, a pocos kilómetros de allí, la implacable rueda de la justicia divina había comenzado a triturar la vida de Santiago con la precisión asfixiante de un mecanismo perfecto. Se suele decir con mucha sabiduría entre las gentes de nuestra edad que Dios no castiga con palo ni con piedra, sino que permite con infinita paciencia que cada uno coseche los frutos amargos de sus propias siembras, y aquel piso de los suburbios se había convertido exactamente en eso, un purgatorio terrenal, un monumento dantesco levantado a la soberbia humana.
Tras dar aquel portazo miserable en la noche de noviembre, Santiago se había convencido de manera delirante que al expulsar a su madre estaba eliminando el único obstáculo que frenaba su supuesta genialidad. Creía, cegado por el egoísmo de una generación que todo lo exige sin sacrificar nada, que el silencio de la casa vacía le traería la concentración definitiva. Pero la realidad, cruda, implacable y descarnada, no tardó en golpearle el rostro con la brutalidad de un mazo de hierro. Sin la presencia silenciosa de Mercedes, sin esas manos deformadas por la artrosis que recogían discretamente las tazas de café vacías de la madrugada, que ordenaban las facturas o pasaban un paño húmedo por las repisas mientras él dormía, el apartamento degeneró rápidamente en una pocilga absolutamente inhabitable, un reflejo físico de la podredumbre que ya habitaba en su alma. El hedor a comida podrida y abandono se incrustó en las cortinas cerradas. Las montañas de ropa sucia colonizaron hasta el último rincón del pasillo, bloqueando el paso, y el polvo espeso se acumuló sobre las pantallas, formándoles una pátina de dejadez total. Su mente, desprovista del ancla espiritual e invisible que suponía el amor incondicional que él tanto había despreciado, se hundió en una espiral de caos incontrolable. Lejos de alcanzar el éxito profesional que tanto pregonaba, su carrera se precipitó por el abismo. Perdió por completo la noción del tiempo y de la disciplina, incumpliendo un plazo de entrega tras otro, ganándose a pulso una reputación de irresponsable crónico que corrió como la pólvora encendida entre las agencias de diseño y publicidad de Madrid. Los clientes dejaron de llamar de tajo. Los correos electrónicos se llenaron únicamente de reclamaciones furiosas y amenazas legales por incumplimiento de contrato, y sus ingresos económicos se redujeron a la más absoluta y miserable nada. El peaje de su desorden físico le estaba cobrando una factura económica altísima, pero el impuesto de su bajeza moral fue aún más devastador. Laura, la joven con la que llevaba saliendo un par de años y a la que le había ocultado cuidadosamente la existencia de su madre bajo el mismo techo para no parecer poco exitoso o dependiente, lo abandonó a los pocos meses de manera fulminante. Se marchó asqueada no solo por la insalubridad del piso, que parecía el foso descuidado de unas fieras salvajes, sino por la toxicidad, el victimismo crónico y la agresividad constante que destilaba un hombre incapaz de mirarse al espejo y asumir la culpa de sus propios fracasos. Santiago se quedó completamente solo, rodeado de cajas de cartón grasientas y avisos de impago, tosiendo a causa del aire viciado de su propia ruina, experimentando en carne propia, sin anestesia, el frío polar de un destierro y un abandono que él mismo se había construido con sus propias manos. Cuando el primer aviso de desahucio judicial por falta de pago del alquiler se deslizó por debajo de su puerta como una cuchilla afilada a mediados de marzo, el orgullo de cartón piedra de Santiago se quebró por la base. Con los ojos hundidos en ojeras amoratadas, la barba rala y descuidada, y el estómago rugiendo de pura necesidad tras varios días alimentándose de sobras resecas, se vio obligado a tragarse la arrogancia y salir a la calle a mendigar ayuda. Su último cartucho, su tabla de salvación a la desesperada, era don Mateo, un veterano director de arte. Un hombre de 60 y tantos años sumamente respetado y poderoso en el gremio, con el que Santiago había colaborado de forma superficial en sus inicios y al que siempre había envidiado en secreto, atribuyendo su inmenso éxito a la suerte, a los contactos de alcurnia o a la mera casualidad de la vida. Santiago llegó al estudio de don Mateo, situado en un ático inmenso y luminoso del céntrico barrio de Salamanca, arrastrando los pies sobre el pavimento y ensayando mentalmente un discurso victimista y penoso donde culparía a la crisis económica, a los clientes ingratos, a los fallos informáticos
y a la mala fortuna general de su nefasta situación. Sin embargo, al cruzar el umbral de aquel lugar majestuoso, las excusas se le congelaron en la garganta. Esperaba encontrar, para consuelo propio, la misma locura febril y el desorden agobiante que dominaba su propia mente y su profesión. Pero el estudio del viejo maestro era un santuario inmaculado de orden, luz natural y una serenidad casi monástica. Todo allí respiraba una armonía milimétrica y cuidada al extremo. No había un solo papel o boceto fuera de sitio. Las superficies de madera noble de roble estaban despejadas e impolutas. Docenas de plantas de interior aportaban una frescura vital y purificadora al ambiente, y una suave melodía de música clásica llenaba el espacio sin estridencias, calmando el espíritu. Era el reflejo exacto y físico de una mente superior, disciplinada y en absoluta paz consigo misma. Don Mateo lo recibió sentado tras su gran escritorio, sosteniendo una taza de café humeante y dirigiéndole una mirada afilada, gris y penetrante, que parecía desnudarle el alma de un solo vistazo, escaneando con disimulado horror el aspecto deplorable del joven, desde sus zapatos manchados de barro viejo hasta la camisa arrugada y manchada que llevaba puesta desde hacía casi una semana. Santiago, temblando visiblemente de vergüenza y desesperación ante aquella imponente presencia, se derrumbó sobre la silla de diseño para visitantes y, entre balbuceos patéticos y miradas huidizas, le suplicó un préstamo económico urgente, un adelanto por cualquier trabajo menor de maquetación, alegando entre sollozos fingidos que el universo entero se había confabulado injustamente en su contra y que estaba a punto de quedarse en la calle. El viejo director de arte dejó su taza de porcelana sobre la mesa con una lentitud deliberada, entrelazó sus dedos nudosos y lo observó en un silencio sepulcral, denso y pesadísimo, que duró lo suficiente para que a Santiago le ardieran las mejillas de humillación. «No te voy a prestar ni un solo céntimo, muchacho», sentenció don Mateo, por fin con una voz grave, profunda, carente por completo de lástima, pero llena de una autoridad moral aplastante que retumbó en las paredes de cristal. «Y no lo haré porque darte dinero ahora mismo a ti sería como echar un vaso de agua limpia en una cloaca rota. Tú no tienes un problema financiero, Santiago, tienes un problema espiritual extremadamente grave. Estás pagando un impuesto invisible, callado y destructor todos los días de tu miserable vida, el precio carísimo de tu propia bajeza y desorden». Santiago abrió mucho los ojos, intentando articular una defensa pueril, pero el anciano levantó la mano derecha, imponiendo un silencio absoluto. «Miras este estudio y crees desde tu ignorancia que mi éxito radica en el talento innato o en el dinero de familia, pero te equivocas de medio a medio. El orden exterior que ves aquí es única y exclusivamente el reflejo del respeto profundo que uno se tiene a sí mismo, a su tiempo y a su profesión. La basura incalculable que seguramente acumulas en tu casa no es más que el espejo exacto del caos, la desidia, la cobardía y la podredumbre que llevas incrustada en la cabeza. Has dejado que la pereza y el ego desmedido te devoren vivo, pensando que el mundo te debe algo». Don Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la madera, clavando sus ojos grises en la mirada despavorida del joven, y asestó el golpe maestro, el mandoble de gracia definitivo, que destrozaría para siempre y sin piedad la coraza de soberbia de Santiago. «Pero, ¿sabes verdaderamente qué es lo más repulsivo y vomitivo de toda tu situación actual? Que el impuesto más letal, cruel y ruinoso que estás pagando no proviene de los cables enredados, ni de los archivos perdidos en tu ordenador, ni de tus clientes perdidos. Proviene de tu infame ingratitud. Hace unos meses me enteré por un antiguo vecino de tu barrio de Vallecas que trabaja en mi edificio de la monstruosidad que le hiciste a tu madre.
Echaste a la puta calle bajo un aguacero, a la única bendición real y sagrada que tenías en esta tierra, a la mujer que se partió el espinazo cosiendo día y noche para que tú pudieras coger un simple lápiz de diseño sin mancharte jamás las manos de grasa. Santiago palideció de golpe, la sangre se le escurrió del rostro como si le hubieran abierto una vena. Sintió literalmente que el suelo de parqué se abría bajo sus pies en un abismo negro y un zumbido ensordecedor le invadió los oídos, paralizándole la respiración. ¿Tú de verdad crees, en tu absurda arrogancia, que conseguiste tu primera gran oportunidad importante en mi agencia de publicidad hace años por tu brillante e inigualable portafolio de estudiante? Continuó don Mateo, elevando ligeramente el tono de voz, dejando que una indignación justa y contenida aflorara por fin, rompiendo su calma profesional. Déjame abrirte los ojos de una vez por todas, niñato arrogante y malnacido. Hace 8 años, una madrugada helada de enero en la que nevaba a cántaros sobre el centro de Madrid, al llegar a la puerta de mi oficina a las 7 de la mañana, me encontré a una mujer menuda, tiritando de frío en la acera, envuelta en un abrigo de paño raído y con las manos rojas y agrietadas por la escarcha. Había estado esperando allí de pie más de 2 horas a que yo llegara para no dejarme escapar. Era tu madre. Me trajo tus primeros bocetos de la escuela impresos en una carpeta de plástico barata. Me suplicó, casi de rodillas sobre la nieve, con lágrimas gruesas en los ojos, que te diera una mínima oportunidad de entrar como becario, que me juraba por Dios que tú eras un buen chico, trabajador, que solo necesitabas que alguien importante creyera en ti para arrancar. Me juró mirándome a los ojos que si yo te contrataba, ella misma vendría de madrugada a pagarme tu primer sueldo, lavando de rodillas las escaleras de mi edificio gratis, si hacía falta, con tal de que tú no pasaras hambre en esta profesión. Esa mujer santa, a la que tú hoy tratas como a un trapo sucio que estorba en tu camino, empeñó su dignidad entera frente a un desconocido, tragándose su vergüenza para comprarte a ti un maldito futuro. Y tu forma de agradecérselo, tu brillante pago por su martirio, ha sido lanzarla a la calle en medio de una tormenta de invierno, culpándola a ella de tus propios y patéticos fracasos de mediocre empedernido. Has escupido en el mismísimo rostro de Dios al maltratar y repudiar a quien te dio la vida desangrándose por ti. Y por eso, solo por eso, el universo entero te ha dado justamente la espalda ahogándote en tu propia inmundicia. Largo de mi vista, Santiago. Sal de mi despacho ahora mismo y no vuelvas a atreverte a mirar mi cara hasta que hayas limpiado la basura asquerosa de tu casa y la costra de mugre de tu alma rota. Aquellas palabras no fueron una simple reprimenda o un sermón moral. Fueron un relámpago cegador que partió en 2 pedazos el cielo oscuro de su infinita ignorancia, incinerando en un solo instante, hasta reducirlas a cenizas, todas sus excusas construidas, sus delirios de grandeza, sus mentiras autoimpuestas y su repulsivo egoísmo. Santiago salió a trompicones del majestuoso edificio, chocando contra las paredes del pasillo, incapaz de respirar con normalidad, con el pecho oprimido por un dolor tan agudo, tan físico, real y asfixiante, que creyó sinceramente que iba a sufrir un infarto masivo allí mismo, en medio de la acera de la calle Serrano. Deambuló de regreso hacia los suburbios como un fantasma en pena, ciego por las lágrimas ardientes de una vergüenza absoluta, brutal, paralizante y devastadora, hasta que logró arrastrarse, horas después, de vuelta a la oscuridad de su apartamento. Al abrir la puerta y enfrentarse nuevamente a la bofetada de hedor pestilente y podredumbre visual que era su hogar, ya no vio un simple desorden doméstico de un joven soltero. Vio por primera vez la materialización exacta de su pecado mortal.
Vio reflejado en cada rincón al monstruo ciego y desagradecido en el que se había convertido. Caminó tropezando torpemente con las cajas de pizza petrificadas y las botellas vacías. Llegó hasta el centro del salón sombrío, se dejó caer pesadamente de rodillas sobre la alfombra pegajosa y estalló en un llanto agónico, animal, profundo y desgarrador, que hizo temblar sus hombros. Lloró con la furia descontrolada del arrepentimiento tardío que quema las entrañas, gritando el nombre de su madre entre sollozos roncos que le desgarraban las cuerdas vocales, golpeando el suelo sucio con los puños hasta hacerse sangre en los nudillos, pidiéndole perdón a gritos a las paredes vacías, a un Dios del que se había burlado y al aire viciado de aquella tumba nauseabunda que él mismo había cavado con la pala de su propia soberbia. El dolor espiritual era tan inmenso, tan inconmensurable y aplastante, que eclipsaba por completo el hambre física, las deudas bancarias, el aviso de desahucio y la miseria material. Había matado en vida a la mujer que le había dado el ser, y la sangre invisible de ese crimen moral manchaba ahora cada milímetro de su existencia. Estuvo postrado de bruces contra el suelo durante horas, vaciándose por completo de todo orgullo, sollozando hasta quedarse sin lágrimas, hasta que la luz mortecina del atardecer dibujó una línea cobriza sobre la pared desconchada del pasillo. Allí, en medio de la penumbra, colgando torcido de un clavo oxidado, reposaba un pequeño y humilde crucifijo de madera de olivo que Mercedes había dejado olvidado en su huida apresurada aquella noche fatídica. Santiago levantó la vista hinchada hacia aquella cruz de madera, con el rostro desfigurado por la pena y empapado en sudor frío. Fue exactamente en ese instante de humillación total, en el fondo más oscuro del abismo de la condición humana, cuando la semilla milagrosa de la verdadera redención germinó en su interior destrozado. Comprendió por gracia divina que el perdón no se exige ni se compra mediante lamentos histéricos y vacíos, ni se alcanza con grandes gestos dramáticos de un día que el viento se lleva enseguida. El perdón y la curación real se construyen paso a paso en el silencio humilde del esfuerzo diario y la penitencia. No podía retroceder mágicamente en el tiempo para borrar el portazo, pero podía, si le quedaba un gramo de dignidad, empezar a enmendar el presente. Y entendió que para limpiar la inmundicia de su alma y ser digno de volver a pronunciar la palabra madre, primero debía erradicar la inmundicia de su entorno. No intentó abarcar toda la casa en un arrebato de energía falsa, sabiendo que la magnitud colosal del desastre solo lo llevaría a rendirse y fracasar de nuevo ante la ansiedad. Se obligó a levantarse, temblando por la debilidad muscular de los días sin comer, y aplicó la regla suprema de la humildad, el principio salvador de empezar por un insignificante 1%. Caminó a pasos lentos hacia la pared, descolgó el pequeño crucifijo de olivo con una reverencia casi mística, con las manos temblando, buscó un trapo de algodón que no estuviera demasiado sucio y comenzó a limpiar cuidadosamente la figura de madera, quitándole el polvo y la costra de grasa acumulada por los meses de abandono. Ese pequeño trozo de pared, esa madera limpia bajo sus dedos, se convirtió de inmediato en su punto de partida vital, en su primer altar de penitencia y resurrección. Esa misma noche, impulsado por una fuerza que no provenía de su cuerpo famélico, sino de un alma desesperada por expiar su culpa, agarró una gigantesca bolsa de basura negra industrial y se dirigió a su escritorio de diseño, el epicentro tóxico de su estrepitoso fracaso vital. Se impuso una regla férrea, un pacto inquebrantable consigo mismo ante los ojos de Dios. No se iría a dormir, aunque cayera desmayado del agotamiento, hasta que esa única superficie de madera estuviera inmaculada. Comenzó a tirar vasos con restos de moho verde, papeles inservibles llenos de bocetos frustrados, envoltorios grasientos y cables rotos.
Cada objeto inútil arrojado al fondo de la bolsa era un pedazo podrido de su ego que caía al vacío para siempre. Cada movimiento fuerte de la escoba contra el suelo era una oración silenciosa de perdón, un acto de contrición física y profunda. A la mañana siguiente no se detuvo, no se permitió la más mínima excusa. Empezó a aplicar de manera religiosa la disciplina sagrada de ordenar todo antes de que cayera la noche, estableciendo la regla inquebrantable de los 5 minutos finales, dedicando siempre los últimos instantes de vigilia antes de caer rendido en la cama a recoger cualquier rastro de desidia en la cocina o el baño. Los días de dolor se convirtieron en semanas de trabajo físico extenuante y el apartamento, muy lentamente, a base de sudor y lágrimas silenciosas, comenzó a desenterrarse de su propia fosa pestilente. Lavó montañas interminables de ropa a mano, fregó las baldosas del suelo de rodillas usando cepillos de cerdas duras y lejía pura que le arrancaron la piel y le dejaron las manos tan ásperas y rojas como las que tenía su madre, abriendo de par en par todas las persianas y ventanas cerradas durante meses para que el viento frío y purificador de la primavera madrileña barriera el aire viciado y expulsara a los demonios del letargo y la pereza. A medida que el orden exterior se restablecía con rigor militar, un milagro silencioso y sanador ocurría en los oscuros rincones de su mente perturbada. El ruido ensordecedor de la ansiedad crónica se disipó como niebla bajo el sol. La claridad regresó a sus pensamientos creativos y con ella floreció una energía renovada que le permitió volver a sentarse frente al ordenador ahora limpio y despejado, organizar por fin todos sus archivos digitales en carpetas lógicas y ordenadas, y terminar un par de proyectos atrasados para agencias menores con una lucidez y una brillantez que no experimentaba desde sus años de estudiante universitario. Pudo pagar el alquiler atrasado y frenar el desahucio inminente, comprando tiempo. Pero este pequeño y vital éxito incipiente no le produjo ni un solo ápice de la antigua arrogancia. Al contrario, cada euro humilde que ganaba con esfuerzo honesto, cada respiración tranquila en aquel espacio por fin digno y perfumado a limpio, aumentaba 1000 veces la tortura silenciosa de su remordimiento de hijo. La casa estaba impecablemente limpia, la mesa del comedor brillaba vacía bajo la luz del sol naciente, pero el silencio sin el eco de los pasos de Mercedes por el pasillo era un castigo sordo e insoportable. Había logrado restaurar físicamente el templo, pero le faltaba desesperadamente el amor de la patrona sagrada que le daba sentido a todo. La necesidad imperiosa, casi biológica, de encontrar a Mercedes y pedirle clemencia, se volvió una obsesión febril que le quemaba la sangre, un dolor punzante y constante en el costado derecho que no le dejaba conciliar el sueño en paz. En cuanto logró estabilizar mínimamente su vida, cerró el piso a cal y canto y se lanzó a la calle. Recorrió a pie todos los asilos de ancianos de la periferia sur de Madrid, preguntó con la voz quebrada en los comedores sociales parroquiales, pegó cientos de carteles impresos con la fotografía restaurada de su madre en las farolas y las marquesinas bajo los aguaceros primaverales y el sol de mediodía, consumiéndose en la angustia atroz de imaginar a su viejecita pasando frío, mendigando un trozo de pan o muriendo de enfermedad en algún rincón olvidado por su maldita culpa. El castigo divino había surtido su efecto depurador, la lección de la siembra y la cosecha había sido aprendida a fuego, hierro y sangre en lo más profundo e inalterable de su ser. Ahora, con el alma verdaderamente de rodillas, el orgullo reducido a polvo y el corazón latiendo única y exclusivamente por el deseo de redención, Santiago corría frenéticamente por las calles adoquinadas de la ciudad inmensa. Ya no era aquel profesional engreído y despiadado que creía ciegamente dominar el mundo desde su silla de escritorio, sino que encarnaba la figura desgarradora del hijo pródigo, roto, humillado y desesperado,
dispuesto a mendigar el perdón del cielo en cada esquina, buscando sin descanso la única mirada cansada que podía devolverle el derecho a vivir en paz, sabiendo con absoluta certeza que no habría descanso en esta tierra, ni éxito real, ni salvación posible para su alma, hasta que no lograra arrodillarse sobre el barro y lavar con sus propias lágrimas de sangre los pies cansados de la mujer santa a la que él mismo había crucificado en nombre de su propia, ridícula y miserable ceguera. Era una tarde luminosa de mayo cuando el Calvario de Santiago llegó a su fin. Agotado, al borde del colapso y sin haber perdido la esperanza de encontrar a la mujer que le dio la vida, entró por casualidad en la parroquia de San Judas Tadeo buscando un instante de consuelo. Al alzar la vista hacia el altar mayor, el corazón le dio un vuelco que casi le corta la respiración. Allí estaba ella, menuda, envuelta en su humilde delantal a cuadros, colocando con infinita delicadeza unos lirios blancos a los pies de la Virgen. Santiago no caminó, sus piernas cedieron y se arrastró por el pasillo central. Cayó de rodillas sobre las mismas frías losas de mármol que las manos de su madre habían pulido durante meses. «Madre, madre mía, perdóname por el amor de Dios», gritó, con un llanto ronco y desgarrador que rompió el silencio sagrado del templo, haciendo eco en las bóvedas centenarias. Mercedes se giró asustada. Los lirios cayeron de sus manos temblorosas al suelo. Al ver a su muchacho demacrado, de rodillas, pero con los ojos por fin limpios de aquella ceguera y soberbia que lo habían envenenado, no hubo un solo segundo de reproche en su inmenso corazón de madre. Corrió hacia él con la agilidad que le devolvía el amor, se arrodilló a su lado y estrechó la cabeza de su hijo contra su pecho. Lo meció dulcemente, como cuando era un niño asustado por las tormentas, mientras las lágrimas de ambos se mezclaban, lavando para siempre la amargura, el dolor y los pecados del pasado. «Ya pasó, mi niño, ya estás aquí, tu madre nunca te guardó rencor», susurraba ella, besando su frente sudorosa. Santiago se llevó a Mercedes, y también al fiel perro Lázaro, a un piso que ya no era un vertedero de caos, sino un santuario de orden, respeto y luz. Y cuando ella le entregó aquella vieja caja de madera con los ahorros de toda su vida intactos, él no tomó el dinero, tomó las manos callosas y deformadas de su madre y las besó llorando, comprendiendo que ese era el único, absoluto y verdadero tesoro de su existencia. Queridas amigas, la vida nos enseña a base de golpes muy duros que el desorden exterior nos roba el dinero, pero la ingratitud y el desprecio hacia los padres nos pudren el alma para siempre. Nunca olviden que la ley de la siembra y la cosecha, la justicia de nuestro Señor, no perdona a nadie. A las madres se las honra, se las cuida y se las respeta hasta su último suspiro, porque el amor que no supimos valorar hoy será el llanto amargo que nos ahogue mañana. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees firmemente en que el amor de una madre es el milagro más grande y sagrado que existe sobre la tierra, te pido que escribas un amén en los comentarios. Comparte este video con tus hijos y seres queridos para despertar conciencias. Y recuerda, te doy mi palabra firme y absoluta de que todos los días, exactamente a esta misma hora, estaré aquí subiendo un video nuevo, trayéndote historias reales que te harán emocionar, sanar y reflexionar. No me faltes a nuestra cita diaria. Dale ahora mismo al botón de suscribirse y activa la campanita. Que Dios bendiga tu hogar hoy y siempre, y hasta mañana.